Con tan solo 14 años de edad, ¿cuánto tiempo podrías soportar que te dijeran que hiciste algo que nunca hiciste? Siendo peor aún que la persona que te interroga tiene algo que tú no. Esta tiene autoridad y mientras más lo niegas, más se convencen de que mientes. En 1989, Anton McCrae, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Courtney Weiss eran 5 adolescentes de entre 14 y 16 años de Harlem. Tenían familias, amigos y problemas normales de una vida joven que recién estaba empezando. Pero después de una noche en Central Park, estos dejaron de ser vistos como simples adolescentes y se convirtieron rápidamente en sospechosos y posteriormente en culpables. Un momento perturbador que nos muestra la serie sobre cómo se construyó la imagen de quienes supuestamente eran. Las escenas del interrogatorio son algunas de las más incómodas y fuertes de toda la serie, ya que no necesitan mostrar una violencia espectacular. Es simplemente una habitación, una mesa, un policía, un adolescente y horas que parecen nunca terminar. En estas, las preguntas se repiten y las respuestas se cuestionan, y poco a poco ocurre algo fundamental. El joven deja de mostrar que intenta decir la verdad y empieza a intentar encontrar una salida, pues estando agotado o confundido y frente a alguien que tiene autoridad sobre ti, la pregunta deja de ser ¿qué ocurrió? Y se convierte en ¿qué tengo que decir para que esto se termine? Y esa diferencia es crucial, porque desde afuera una confesión puede ser el final de una investigación, pero para alguien sometido a una presión extrema puede ser simplemente una manera de escapar. Algo muy interesante es que una confesión no necesariamente demuestra que alguien esté contando la verdad, pero una vez que existe una confesión, todo lo demás puede empezar a interpretarse alrededor de ella, y si algo no coincide, se busca la explicación. Si una versión cambia, parece una mentira, y si el adolescente no recuerda algo, parece que está ocultando información. Y si niega haber cometido el crimen, puede interpretarse como una estrategia para tratar de escapar, ya que una vez que la sospecha se convierte en conclusión, cualquier comportamiento puede ser utilizado para reforzarla, y la sospecha deja de ser una herramienta para investigar, convirtiéndose en la respuesta. Pero mientras todo esto ocurre en esas habitaciones, algo igual de importante está sucediendo afuera. Nueva York está aterrorizada. Hay un crimen brutal y una víctima. La sociedad quiere respuestas, los medios quieren una historia, y cuando una ciudad está desesperada por encontrar un culpable, una explicación sencilla puede resultar más cómoda que una verdad complicada. Un crimen terrible, un grupo al que se puede señalar, y poco a poco dejan de ser 5 personas diferentes para convertirse en una sola imagen. Los 5 de Central Park. Siendo entonces cuando entendemos la importancia del título de esta miniserie. Así nos ven, porque una cosa es quién eres y otra muy diferente es quién decide el mundo que eres. Y cuando la segunda visión comienza a tener más poder que la primera, ya no solamente tienes que demostrar tu inocencia, tienes que luchar por recuperar quién eres. La acusación terminó convirtiéndose en una condena, pero para ellos esta historia apenas había comenzado. Anton, Kevin y Raymond tenían 14 años, Yusef 15 y Corey 16, edades en las que uno recién se está descubriendo, pero ellos tuvieron que descubrirlo mientras el mundo ya había decidido quiénes eran. Mientras otros chicos piensan en la escuela, sus amigos, familias o qué querían hacer de sus vidas, ellos tuvieron que aprender a sobrevivir dentro de un sistema penitenciario. Aquí la serie deja de hablar únicamente de la justicia, empezando a hablar de la identidad, porque precisamente la adolescencia es esa etapa donde uno construye su imagen, descubriendo lo que le gusta y qué espera del futuro. Pero ellos perdieron ese espacio. Su juventud fue reemplazada por abogados, tribunales, sentencias y prisión. En lugar de preguntarse ¿quién quiero ser?, tuvieron que preguntarse
preguntarse ¿cómo sobrevivo siendo quien todos creen que soy? Y esa diferencia explica gran parte de lo que la serie intenta transmitir. La prisión no destruyó solamente su relación con el mundo, también empezó a afectar sus relaciones más cercanas, ya que cuando todo el mundo dice que eres culpable, que alguien cercano siga creyendo en ti puede convertirse en una especie de refugio, porque cuando todo el mundo duda de ti, necesitas más que nunca que alguien diga yo sé quién eres, no solamente para sentirte querido, sino porque esa persona puede convertirse en el último vínculo con quien eras antes de que todo comenzara, y cuando incluso ese vínculo empieza a romperse, la condena comienza a atravesar los tribunales y empieza a entrar a tu propia casa. Una de las 5 historias toma un camino todavía más oscuro. Cory Weiss, con tan solo 16 años, ni siquiera había sido señalado originalmente como uno de los principales sospechosos. Había ido a acompañar a su amigo Yusef, pero terminó atrapado dentro del mismo sistema. Y Cory fue el único de los 5 que fue enviado al sistema penitenciario para adultos. En esta historia en particular, la serie cambia por completo el tono y entramos a ver a un adolescente obligado a sobrevivir en un entorno que no estaba diseñado para protegerlo. Cory entra siendo un joven, pero cada año que pasa, ese mismo sistema comienza a dejarle marcas. Tras pasar muchos años en prisión, finalmente comienza a verse la verdad. Los 5 comienzan a recuperar algo que nunca debieron haber perdido: su libertad. Pero esa libertad no puede devolverte lo que ya pasó, y para entender realmente la dimensión de lo que les pasó, tendríamos que hablar de Cory Weiss. Al igual que los demás, Cory pagó en prisión un crimen que él jamás cometió, pero hay algo que hace que su historia sea más difícil de aceptar. Mientras los otros 4 habían sido procesados como menores, Cory terminó enfrentando el sistema de adultos y durante años tuvo que vivir con las consecuencias de una decisión que había tomado con apenas 16 años. A pesar de esto, Cory no dejó de insistir que era inocente, y años después, gracias a esa insistencia, comenzó a encontrar una respuesta, ya que el caso que parecía cerrado, al parecer tenía una verdad escondida. En 2002, Matías Reyes, un hombre que ya cumplía condena por otros delitos, confesó haber sido el verdadero responsable de la agresión a la corredora en Central Park, y además existía evidencia de ADN que inculpaba a Reyes con el crimen. La investigación, que durante años había sostenido la culpabilidad de los 5 adolescentes, comenzó a derrumbarse y finalmente las condenas fueron anuladas y los 5 fueron declarados inocentes. Pero esta serie no convierte ese momento en un final feliz, porque después de todo lo que hemos visto, ¿cómo podría serlo? Ya que nunca pudieron recuperar completamente la adolescencia que les quitaron. Y ahí esta serie deja de hablar solamente de un error judicial y se enfoca en algo más profundo: el precio de convertir a una persona en una historia antes de conocerla. Pero ellos nunca fueron esa historia. Fueron 5 buenas personas ubicados en un mal lugar y en un mal momento. Esta serie no debería verse solamente como una serie sobre 5 adolescentes que fueron condenados injustamente. Debería verse como una enseñanza, porque todos en algún momento creamos historias sobre otras personas y después empezamos a buscar pruebas que confirmen lo que ya creemos. La diferencia es que en la mayoría de casos esa etiqueta no destruye toda su vida, y es por eso que esta serie nos deja esta pregunta: ¿cuántas veces hemos confundido quién es una persona con la forma en que decidimos verla? Porque ellos no pudieron controlar la forma en que los veía el mundo, pero nosotros sí podemos controlar en decidir quién creemos que es alguien. Si no te conformas con solamente ver series y películas y quieres descubrir un poco más sobre ellas, no te olvides en suscribirte a Ojo al Detalle. Te estaré esperando. Mi nombre es Gastón y nos estamos viendo.